Perdonen, creo que estaba silenciado y que no he podido, que no me han podido ustedes escuchar. Les decía que este evento está organizado por Banca March y el periódico Expansión, y que vamos a hablar sobre los retos financieros del sector hotelero en el contexto de la COVID-19. El evento se va a desarrollar de la siguiente manera. En primer lugar, intervendrán José Manuel Arcenegui, director general de Banca Corporativa de Banca March, y Rafael Ferragut, director de la Unidad de Turismo y Ocio de Banca March, que es la unidad encargada de la realización del estudio sobre los retos financieros del sector hotelero, y que ustedes se podrán descargar íntegramente a través de un código QR que ha salido en la pantalla al principio de esta intervención y que se volverá a repetir también al final. El mecanismo o la forma en la que vamos a desarrollar este evento es que, en primer lugar, José Manuel Arcenegui y Rafael Ferragut presentarán a grandes rasgos el informe sobre los retos del sector hotelero, para posteriormente pasar a debatir con 4 representantes del sector hotelero sobre los principales problemas a los que se enfrentan en este momento. Las personas que han sido invitadas a participar en este debate son Catalina Ramis, que es Finance and Management Control de Meliá Hotels Internacional; Vicente Fenollar, director general económico financiero del Grupo Barceló; Víctor Hernández, director financiero de Best Hotels; y Nicolás Villalobos, director general de Bicordial Hotels and Resorts. Ya les digo que el esquema será una presentación inicial, una serie de preguntas que yo les iré haciendo a los participantes, y en la última parte del evento ustedes podrán formular preguntas a cualquiera de las 6 personas que están aquí, y yo se las iré transmitiendo para que les conteste. Sin más, y pidiéndoles disculpas por el problema que he tenido al principio, le paso la palabra a José Manuel Arcenegui, director general de Banca Corporativa de Banca March, para que haga una primera presentación del estudio. Gracias y perdonen de nuevo. José Manuel. Buenos días. Muchas gracias a todos, a Expansión, a todo el equipo que ha estado detrás de este evento para hacerlo posible, a los ponentes por su asistencia a este debate y, por supuesto, también a todos ustedes por asistir. Es un placer para mí, para Banca March, estar hoy en este evento, más que nada por la cercanía que tenemos al sector. Como entidad de origen balear, fundada en Palma hace muchos años, hemos conocido el sector desde sus inicios y acompañado a las empresas del sector turístico y hotelero durante décadas, y para nosotros, fundamentalmente, esta presencia en Baleares, en Canarias y en las zonas vacacionales nos hace verdaderamente estar muy cerca, muy conocedores de lo que es el sector, y nos consideramos por ello un banco especialista en el mismo, ¿no? Gracias a esta posición, a esta cuota de mercado que tenemos, nosotros creemos que tenemos un conocimiento del ámbito empresarial y el negocio del sector, que sin llegar a ser, evidentemente, el que tienen todos nuestros ponentes como industriales del mismo, pues nos hacen verdaderamente sacar pecho como banco especializado en lo que es el conocimiento del sector del turismo y del ocio. Para darles un dato, en la actualidad nuestros clientes, los clientes del sector, representan el 30% de la capacidad alojativa española, de la oferta alojativa española. Y esta especialización es la que nos ha llevado a agrupar en una unidad, como decía Salvador, todo nuestro conocimiento. Es la unidad de turismo y ocio, una unidad de servicio especializado que dirige Rafa Ferragut, y que tiene toda una gama completa de soluciones de financiación y de asesoramiento que le ponemos a disposición del sector, especialmente en estos momentos en los que creemos que podemos contribuir a solventar las necesidades que puedan levantar una crisis como la que ha sido el COVID. Desde Banca March, en el momento en que vimos que existía esta situación de COVID, hemos querido estar más cerca que nunca de las
compañías con las que hemos crecido, en las que tenemos una posición importante de nuestro balance, en las que verdaderamente estamos prestando diferentes alternativas de asesoramiento y por eso en mitad del confinamiento nos lanzamos a producir este informe, a elaborar este informe cuyas consecuencias les queremos presentar hoy y debatirlas con nuestros invitados. El informe lo que hace es intentar, de alguna forma, exponer los retos financieros que tiene el sector hotelero en el contexto de la COVID-19. Existen muchos otros retos para el sector, pero nosotros nos queremos concentrar en los retos financieros especialmente y por eso agradezco mucho a todos nuestros participantes hoy en el debate porque son ellos el alma mater de sus compañías en lo que se refiere al conocimiento financiero para dar solución a la salida a esta crisis de COVID-19, que desde luego nosotros vemos con grandes dosis de realismo como algo en el que nos tiene que ocupar, que nos tenemos que afanarnos en ello, pero como siempre con grandes dosis de positividad que seguro que saldremos adelante. Y sin más, por mi parte, dejo paso a Rafa Ferragut para que les exponga lo que son las conclusiones del informe. Buenos días a todos. Me gustaría empezar, aunque sea un poco repetitivo, con un agradecimiento, también con un reconocimiento y con una reivindicación, ¿no? Agradecimiento a los invitados, clientes y amigos por su participación y a Unidad Editorial por la organización del evento, ¿no? Un reconocimiento merecido a todo el sector porque, como veremos más adelante, ha realizado en los últimos años un importante esfuerzo inversor que ha situado a España en el país más competitivo del mundo en turismo, a la vez que mejoraba notablemente su posición financiera. Y una reivindicación para que se refuerce el papel de esta industria, tan relevante para nuestra economía y para la generación de empleo. Pensamos que es fundamental que las empresas turísticas y hoteleras en particular reciban los apoyos suficientes para superar esta crisis, porque la epidemia pasará y no podemos ni debemos permitir que desaparezcan empresas competitivas que han hecho los deberes, pero a las que la pandemia ha llevado a una situación de parálisis total que poco a poco se va recuperando. El sector turístico también pensamos que puede jugar un papel fundamental en la recuperación económica, porque se trata de una actividad transversal que ejerce de locomotora y da tracción a una parte importante de la actividad económica. Pues dicho esto, pues es un placer tener la oportunidad de presentar este informe, que como ha dicho Salvador al principio, a que tendrán ustedes acceso a través de un código que aparecerá en pantalla. Y bueno, como decía José Manuel, como banco especializado en el sector hotelero, pues durante esta situación de parálisis, de crisis, pues nos preguntamos, nos hicimos una pregunta, ¿están preparadas las empresas hoteleras españolas para responder a esta paralización de la actividad, una paralización sin precedentes? Porque, como decíamos, son muchos los retos a los que se enfrentan las empresas hoteleras, pero hemos querido darle un enfoque y centrarnos en el ámbito financiero. Antes de la crisis, muchos expertos coincidían en que las empresas españolas se encontraban en una situación más sólida que la que encontraron en la crisis anterior, ¿no? En la crisis financiera del 2008. En la última década, el endeudamiento de las empresas se ha reducido, se ha incrementado la capitalización y, en definitiva, la estructura financiera de las empresas ha mejorado notablemente. Y así lo indica a nivel global, a nivel general, el reciente informe de estabilidad financiera del Banco de España, ¿no? De alguna manera, podemos decir que las lecciones aprendidas de la anterior crisis se han plasmado en un cambio en la mentalidad de la gestión financiera de las compañías. La pregunta es, ¿permitirá esto al sector afrontar
con solvencia el impacto de la crisis y ayudar a una recuperación más rápida y menos dramática que la anterior, pues para refrendar esta hipótesis y contrastarla específicamente para el sector hotelero, hemos llevado a cabo un análisis de la evolución de las magnitudes financieras de empresas hoteleras desde el 2008. Para ello hemos contado con la colaboración de la Cátedra Bancamar de la empresa familiar, una cátedra de la Universidad de las Illes Balears, dirigida por Rafael Crespí, catedrático, que ha analizado la evolución de algunas magnitudes financieras clave de las empresas hoteleras en estos años. Y la conclusión que veremos más adelante es que las empresas hoteleras, como decíamos antes, también han reducido sus niveles de endeudamiento y cuentan con importantes colchones de liquidez. Sin embargo, la magnitud del choque es muy significativa y encontraremos, lógicamente, pues, empresas del sector con una posición vulnerable, ¿no? Por otro lado, en el informe se identifican los principales retos que a día de hoy se plantean las diferentes empresas y grupos hoteleros españoles. Y hablamos de qué cambios piensan que deben hacer en sus estructuras financieras para afrontar los próximos años. Teniendo en cuenta que la mayoría, y eso se ve en la encuesta, la mayoría de las empresas hoteleras han acudido a nueva financiación bancaria para afrontar este periodo. Y analizaremos qué fórmulas existen para seguir creciendo o simplemente para recuperar los ratios de endeudamiento precrisis, ¿no? Para este análisis hemos querido recabar información de primera mano de los protagonistas de las empresas y hemos realizado una encuesta a 100 empresas hoteleras a las que les hemos preguntado, pues, sobre los que consideran los principales retos financieros, qué previsión tienen para los plazos de recuperación, si tendrán cambios en sus estructuras financieras, su opinión sobre la diversificación en las fuentes de financiación y también sobre sus planes de crecimiento. Y bueno, para cerrar esta pequeña introducción, por supuesto, pues lanzar un mensaje de optimismo. En nuestra opinión, España recuperará su liderazgo como destino turístico gracias al magnífico tejido empresarial y a los grandes profesionales que han hecho posible que el país se haya convertido en un referente de la industria hotelera mundial. Gracias, Rafa. Quizás sea el momento ya de empezar con el debate y la primera pregunta me parece que es la obligada, ¿no? Y que es un poco el título del informe. ¿Está el sector hotelero de verdad preparado para afrontar los retos a los que se enfrenta en estos momentos? Quizás convendría que fueras tú, Rafa, el que iniciara esta ronda de contestaciones para sacar un poquito más jugo al informe, cuando quieras. Muy bien, pues aunque sea, daré ser breve para no acaparar. Bueno, el análisis de los datos, como decía, que ha hecho la Cátedra de Empresa Familiar, pues demuestra que efectivamente el nivel de endeudamiento en relación con la capacidad de generación de las empresas ha disminuido notablemente en los últimos años. Otro dato que indica una tendencia positiva es el ratio de capitalización, es decir, la dependencia que tienen las empresas de la financiación ajena. Pues el ratio de capitalización ha seguido creciendo en la última década. También la rentabilidad, ¿no? El retorno que tienen las empresas sobre los activos, pues ha mejorado sustancialmente, sobre todo en los últimos ejercicios, debido, por un lado, a una mayor eficiencia y también, lógicamente, a una mejora de los márgenes bueno, que creo que todos coincidiremos en que las últimas temporadas pues han sido las temporadas turísticas en España han sido las temporadas muy buenas, ¿no?
Y por último, pues un detalle, una conclusión es que el sector en general, el sector tiene una dependencia muy alta de la financiación bancaria, ¿no? El 90% de las compañías solo cuenta con una fuente de financiación, que es la bancaria, ¿no? Y bueno, pues es un dato a tener en cuenta y supongo que más adelante pues será objeto también de comentario y de debate. Sí, Víctor, ¿cómo lo veis vosotros? Tienes que quitar el silencio del micrófono. Sí, disculpar, ¿eh? Buenos días a todos y gracias por estar aquí, ¿no? A ver, hay una cosa evidente, ¿no? Como decía Rafa, las compañías en los últimos años hemos hecho un gran esfuerzo, ¿no? Que ha venido también acompañado, es decir, por una situación de la economía y una situación de nuestro volumen de ingresos y de nuestra capacidad de generar EBITDA muy importante, y ha hecho de que la mayoría de las compañías del sector hayamos hecho un esfuerzo inversor importante, tanto en la remodelación, reforma, preparación, modernización de nuestras instalaciones, como en el tema de nuevas inversiones y nuevas adquisiciones, ¿no? Toda esta capacidad de generación de caja importante ha hecho y ha facilitado el tema de la reducción del endeudamiento por dos vías, ¿no? Es decir, no solamente reducción del endeudamiento, sino porque como nuestra capacidad de ingresos y de generar EBITDA ha sido muy superior, los ratios han mejorado de una forma importante, ¿no? Yo creo que es así, estamos mejor preparados, ¿no? Lo que pasa es de que esta crisis es una crisis complicada, es decir, porque no es que haya habido una reducción de la demanda, sino de que la demanda ha caído a cero. Y evidentemente esto ha puesto en crisis muy fuerte a todo el sector, ¿no? Bueno, esta es la situación en la que vivimos, y afortunadamente los temas parece que van cambiando, ¿no? De todas formas, es un tema de que entendemos, y quizá me adelanto, de que este año 2020 será un año muy complicado, yo me atrevo a decir de EBITDAs negativos, y que el 2021 será un año de que si sale la vacuna empezaremos a tener cierta normalidad, y lo que todos esperamos, y creo que la mayoría del sector coincide, que será el 2022 en el que podemos estar volviendo a situaciones de cierta normalidad. Sí. Vicente, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que coincido en que en estos últimos años pues la mayoría de las empresas hoteleras españolas pues hemos hecho un esfuerzo en inversión, digamos, en reducir deuda, y yo creo que estamos preparados para digamos, esta situación que estamos teniendo. Y creo que debido a esta situación, yo creo que hemos cerrado 2019 en una situación de resultados y balance que nos han permitido, pues, dada esta situación del 2020 de la pandemia, pues refinanciarnos y bueno, prepararnos para este 2020 que, como se ha comentado, va a ser muy duro, ¿no? El 2020 va a ser complicado y tenemos que pensar en prepararnos para el 2021, intentar, bueno, yo creo que todos hemos hecho los deberes dentro del 2020, pues al tener una situación de prácticamente caída de los ingresos, pues hemos tenido que ir a revisar los gastos, a reducir gastos de todo tipo, renegociar alquileres, renegociar contratos. Ante una bajada de ingresos tenemos que
mirar los gastos y reducirlos, con la idea de cerrar y tener un 2020 y salir lo mejor posible y afrontar el 21 preparados, porque yo creo que el año 21 pues vamos a estar en una situación mucho mejor, ¿no? El 2020 pues hemos tenido una situación de que prácticamente no nos hemos podido mover en estos últimos meses, hemos tenido que estar pues confinados, sin ningún tipo de ninguna posibilidad de movernos, de viajar. Después de en la situación que nos encontramos ahora de desescalada, pues ya tenemos libertad de movimientos, ya podemos, tenemos un margen de movimientos y esta situación yo creo que para el 21 va a ser mucho mejor. O sea, para el 21, desde el punto de vista sanitario, estaremos mucho mejor, muy preparados. Yo creo que la gente en general también está más consciente de que tenemos que llevar mucho cuidado y que, por tanto, en el 2021 pues tendremos libertad de movimientos, que esto es básico y es clave para nuestro negocio, ¿no? Que todo el mundo pueda salir de casa, pueda disfrutar de un fin de semana, disfrutar de unas vacaciones, que las empresas puedan viajar y puedan ir a visitar a sus clientes. Yo creo que esta situación mejorará en el 21 porque estaremos mucho mejor preparados, ¿no? Y entonces, aunque hay que ser prudentes, ¿no? En el 21 está claro que no estaremos en la situación de negocio del 2019. El 21 estaremos mejor que el 20, el 22 estaremos mejor que el 21 y nosotros por prudencia estamos apuntando a que el 23 estaríamos en una situación normalizada similar a la de 2019, ¿no? Y estas un poco son nuestras proyecciones y bueno, si son mejores, pues mucho mejor, ¿no? Si podemos llegar al 22 en una situación similar al 19, que fue un buen año, que ha sido un buen año, pues mejor. Pero bueno, estamos haciendo nuestras previsiones un poco más prudentes, ¿no? Sí, Nicolás, tú como desde vuestra compañía, ¿cómo lo veis? Bueno, buenos días, saludos cordiales desde Gran Canaria. Nosotros, a la pregunta de si está preparada las empresas, pues la respuesta es, para superar esta crisis, la respuesta empieza pues por un obvio depende, ¿no? Depende primero de la profundidad de esta crisis que está por ver, no sabemos si habrá rebrotes o no los habrá, y todavía hay muchísimas incertidumbres en el horizonte, y después también depende de cada una de las empresas de que haya hecho o no los deberes estos años atrás. La mayoría de las empresas yo entiendo que sí que han hecho los deberes, porque hemos tenido un largo periodo de aprendizaje en estos últimos lustros, ¿no? Yo me remonto a principios de los años 2000, cuando nos integramos en la Unión Monetaria Europea y la peseta perdió, al quedar fijado el tipo de cambio respecto a las monedas de nuestros principales mercados emisores, el marco en Alemania, pues desde el momento en que perdimos la capacidad de devaluaciones competitivas, pues esas inercias inflacionistas que tenía nuestra economía española, a lo que nos abocaban era, como digo, al no poder recuperar competitividad vía devaluación monetaria, como hacíamos antes en el pasado, antes de estar con la fijación de los tipos de conversión, pues lo que íbamos haciendo era perdiendo de forma continuada competitividad, perdiendo márgenes y tal. Nosotros vivimos una prolongada caída de márgenes y de rentabilidades que nos llevó desde, como digo, principios de los 2000 hasta finales de esa década, encima agravada por esa crisis financiera en el 2008, y solamente nos rescató de esa crisis y de esa complicada situación competitiva de nuestro sector la primavera árabe, una circunstancia, no se puede ser más circunstancial, un vendedor de frutas ambulante que se autoinmola en las calles de Túnez porque le quitan la policía local el carrito de verduras, bueno, desencadenando con ello pues todas las revueltas sociales que desestabilizan toda la ribera del Mediterráneo Sur,
permitiendo que nos quedemos solos en el terreno de juego y que consigamos esa competitividad de la que que tanto ponderamos de nuestro mercado. Es fácil ser competitivo cuando no concurre en el terreno de juego el rival. Bueno, desaparece Turquía, desaparece Egipto, desaparece Túnez, nos quedamos solo en el terreno de juego y es verdad que vivimos 7 años de vacas gordas que van del 2011 al 2018 y además haciendo muy buena la profecía bíblica de los 7 años de vacas gordas. Como veníamos, como digo, de una década muy complicada en términos competitivos y como sabíamos que esto venía derivado de la desestabilización política de nuestros competidores y que se durar para siempre y que volverían al terreno de juego con esas en condiciones estructurales pues de salarios, de costes regulatorios, de costes fiscales mucho más favorables que las nuestras, pues entonces los que estábamos avisados pues hicimos los deberes y efectivamente nos dedicamos bueno, pues como volviendo al ejemplo de los 7 años de vacas gordas, ¿no? que José le leía los sueños al faraón y le decía, faraón, después de las vacas gordas vendrán las vacas flacas, lo que le está diciendo el sueño es que lo que usted tiene que hacer es coger grano de las cosechas, estas tan buenas que está teniendo estos años, almacenarlo en silos para que cuando vengan las vacas flacas, tener usted con qué dar de comer a su pueblo. Bueno, pues los que habíamos ido a misa de pequeños, pues nos dedicamos a guardar grano en estos años que fueron del 2011 al 2018 y a desendeudarnos y a quitarnos y a sanear nuestros balances, quitándonos toda la deuda posible y manteniendo pues toda la liquidez y todo el recurso de liquidez que podíamos. Esta crisis de ahora, el COVID, no nos cogió primero nos cogió con los deberes hechos y además ya avisados y ya preparados, porque veíamos que ya habíamos empezado, como digo, cumpliéndose matemáticamente el inicio de las vacas flacas. En el 2018, por lo menos en Canarias fue muy obvio, empezamos a enfilar la cuesta abajo, ¿no? Y enfilamos, para que se hagan una idea, a finales de la década del año de los 2000, en el 2009, en Canarias venían 8 millones de turistas. Se produce la primavera árabe y al final de esas vacas gordas, en el 2017, pues teníamos 16 millones de turistas. Hemos duplicado, porque somos muy competitivos. Bueno, porque somos muy competitivos. El tema es que se acaba bueno, pues igual que no hay mal que 100 años dure, ¿no? Pues se acaba la desestabilización en Egipto, en Túnez, en tal, vuelven los competidores al terreno de juego y ya en el 2018 en Canarias pasamos de 16 millones de turistas a 15 millones y medio y en el 19 pasamos a 15 millones. Habíamos perdido 1 millón. Sabíamos que estábamos enfilando las vacas flacas, sabíamos que teníamos que tener nuestros balances limpios y nuestras cajas con tesorería para enfocar la bajada. De repente se nos cruza ya el COVID, pero como digo, pues coge a muchos, o por lo menos los que estaban avisados, los coge preparados. Sí, bueno, esperemos que la Biblia no tenga razón en este momento. Vaya, por Dios, lo que ha dicho. Antes de vacas gordas, en fin, vengan como mucho 1 o 2 de vacas flacas, sería lo estupendo. No, parece que Catalina tiene algún problema de conexión y no puedo darle la palabra en este momento para que comente esta primera pregunta. Por lo tanto, digo, mientras intentamos arreglarlo, pasemos a la siguiente cuestión, que es un poco más concreta. Todos habéis dicho ya que y la encuesta a las 100 empresas hoteleras del informe también lo reafirmaba, que no esperáis recuperar los niveles de ingresos y la normalización como muy pronto hasta 2022, ¿no? Al menos en el tema de los ingresos, ¿no? Sí me gustaría que concretarais un poquito más esas previsiones y también bajáramos un poco a la situación concreta, es decir, cómo está en este momento el nivel de ocupación, qué volumen de hoteles y de habitaciones tenéis abiertos, es decir, cómo os estáis enfrentando al inicio de la temporada veraniega de este año. Nicolás, si quieres, empiezas tú, por favor. Bueno, nosotros entendemos cuándo saldremos de la crisis. Entendemos que primero hay que considerar el corto plazo. El corto plazo viene absolutamente determinado, pues, por un lado, por la cuestión sanitaria. Dependemos de que se encuentre o bien una cura
efectiva a la dolencia, o bien que de una vez por todas se consiga esa vacuna. Parece que se está muy avanzado, que la Oxford University está muy avanzada, que se podría eventualmente conseguir para finales del 2020. Otra cosa es que ya la producción en gran escala necesaria pues no se esperara hasta el 2021. A la cuestión, dentro de lo que es el corto plazo, a la cuestión sanitaria le acompaña pues una cuestión económica, ¿no? Que es el impacto que han sufrido los consumidores, porque el que más o el que menos se ha visto o bien en un escenario de ERTE, o el que era autónomo pues ha visto su negocio sin facturar, el que era empresario lo mismo. Entonces, hay un shock económico que, por supuesto, va a impactar en la capacidad de compra y en la demanda. Y después también está el shock emocional, ¿no? O sea, después de esta vida relativamente lineal que todos habíamos disfrutado a lo largo de nuestra existencia, pues nos hemos encontrado un shock absolutamente imprevisible y sorpresivo que nos ha metido a todos en la cueva, parando el mundo, ¿no? Bueno, esto pues nos ha conmovido, nos ha conmocionado. Estamos en un escenario de incertidumbre que no es el más favorable, pues a la hora de que se produzcan compras importantes, pues ni se comprarán muchas casas, ni se comprarán muchos coches, ni se comprarán muchos artículos de lujo, como no dejan de ser las vacaciones, que todos sabemos que no son artículos de primera necesidad. Entonces, el corto plazo está complicado. Corto plazo, bueno, pues digamos que hasta el 2021 tendremos esta situación de corto complicada, pero después hay un medio y un largo plazo, ¿no? Esta crisis va a tener una pesada resaca, porque bueno, al final todas las naciones han tenido que para atender la parálisis de la actividad productiva, han tenido que recurrir a endeudamiento, a meter liquidez en la economía a base de endeudarse y de trasladar en el tiempo pues, el repago de esa inyección económica que hacía falta ahora pues, para mantener a flote la actividad y a las personas y familias. Tenemos un escenario de altísimo endeudamiento público que habrá que digerir. Habrá que digerir en el medio y en el largo plazo. Y esa digestión pues ya depende cómo la enfoque cada gobierno. Nosotros ahora mismo tenemos, no estoy descubriendo nada nuevo, pues unas líneas ideológicas en Moncloa que entienden que esa digestión tendrá que ser a base de más impuestos, de más regulación laboral, de tal. Bueno, pues a mí creo que son unas recetas desacertadas. Esto de pretender llevar una economía, una nación a la prosperidad por la vía fiscal, pues como decía Winston Churchill, equivale a esa persona que estando metida en un cubo trata de levantarse tirando de las asas, ¿no? Yo creo que va a ser larga y pesada la resaca a nivel mundial, a nivel europeo y singularmente a nivel España. Yo creo que esto, insisto, ya a largo plazo. Y bueno, y volviendo al símil anterior, en la respuesta anterior, si antes hablaba de vacas gordas del 2011 al 2018, pues ahora en términos bíblicos nos tocan afrontar las vacas flacas. Si le sumamos a los 7 años que irían entonces del 2018, nos llevarían al 2024. Yo me apunto a esa lista de pesimistas que entiende que entre lo que es más inmediato del corto plazo y lo que es más mediato y del medio y largo plazo, la resaca nos va a tener entretenidos hasta el 2024 y que no volveremos a ver los números que teníamos en el 19, en el 18, en el 17, como digo, sino a partir del 2025, casualmente coincidiendo con el final de esta legislatura de Pedro Sánchez, y es verdad que se aguantan los 4 años. Nosotros en Cordial ya estamos abriendo todos los establecimientos, hemos empezado, nosotros en Cordial somos una cadena que tenemos muchos establecimientos extrahoteleros, y esto que de alguna manera yo considero que son los que, por lo menos en el cambio de paradigma actual, son los productos ganadores en esta crisis, porque el consumidor
como digo, en shock emocional, asustado del contacto con desconocidos, ¿no? Y renuente al contacto con desconocidos, que quiere confinarse con los suyos y con su familia, sí al sol y sí cerca del mar, pero sin necesidad de concurrir aglomerado en los desayunos en un gran hotel. Bueno, pues al final lo que están sobreponderando son estos establecimientos extrahoteleros, como digo, los que tenemos en Cordial, y hemos ido abriendo establecimientos extrahoteleros y sí puedo decir que felizmente estamos teniendo una reacción de demanda muy positiva. Gran Canaria también tiene una singularidad y es que tiene una capital con una población importante, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con cerca de 500.000 de habitantes, que está al norte de la isla, lejos de las zonas turísticas y bendecidas por el sol, que están en el sur de la isla. Entonces, bueno, pues tenemos una población, un mercado cautivo que después de 2 meses de confinamiento estaba ansioso de respirar aire libre y de coger sol, hacer la fotosíntesis, y bueno, y que están yendo en masa al sur de la isla y ocupando esos establecimientos extrahoteleros que, como digo, son los primeros que se están abriendo con mucho éxito desde que hemos salido del estado de alarma. Ya la apertura de los grandes hoteles, que pues también tenemos en Cordial, los tenemos pues un poquito frenados a la espera de ver si se restablece el tráfico internacional y si empiezan los turoperadores a traer sus operaciones charter, porque esos grandes establecimientos tienen el punto de equilibrio muy alto. Necesitamos ocupaciones muy altas para poner en marcha esa maquinaria sin incurrir en grandísimas pérdidas. Y bueno, y estamos un poquito a la espera de que en la segunda quincena de julio pues, se pueda retomar esas conexiones internacionales. Catalina, creo que ahora se han solucionado los problemas. Te pediría que desactivaras, que activaras tu micrófono para que pudieras hablar. Estábamos hablando de cómo está la situación ahora. Parece que se da por supuesto que los ingresos no se van a normalizar como pronto hasta 2022. Me gustaría que hablaras un poco de cuál es la situación actual vuestra, es decir, qué nivel de ocupación estáis teniendo, cómo estáis abriendo los hoteles, a qué ritmo lo estáis haciendo, un poco que hicieras una descripción de lo que está pasando en este momento. ¿Puedes hablar, Catalina? Sí, buenos días y ante todo disculpar los problemas técnicos. Yo ante todo quisiera dar las gracias a Bancamarch y a Expansión por invitarme a participar en este webinar. Respecto a lo que comentabas en cuanto a previsiones, con la incertidumbre existente, las previsiones que no tenemos son un poco más conservadoras, o sea, nos sitúan en el año 23, cuando la labor de recuperación que tendremos que hacer es importante y no será una recuperación. Después, nuestro punto de vista, el segmento urbano y especialmente el área MICE, puede que tarde más que la vacacional en recuperarse debido a la crisis económica derivada de esta crisis sanitaria. Tras el cierre de la planta hotelera por la pandemia, hemos empezado nosotros en junio a abrir algunos hoteles a modo de muestreo y en las zonas menos afectadas. En España abrimos unos 10 hoteles y es ahora en julio cuando procedemos a abrir unos 60 hoteles. Fuera, pero siempre según lo permite la situación local del COVID. La previsión es que la mayoría de los hoteles que por temporada les corresponda estén abiertos en septiembre, siempre que haya demanda y que no existan rebrotes. En España, en junio y julio, se abrirán los vacacionales y tras estos meses pues ya iniciaremos la apertura de los urbanos. Nosotros tenemos calculado el break open para cada hotel. Hablando claramente, es decir, es el grado de ocupación en el que el hotel pierde menos abierto que cerrado. Y en base a ello se irán abriendo los establecimientos. Si finalmente no fuera viable la apertura de un hotel, el cliente siempre estará amparado, ya que se acuerda una cláusula por la que de no abrirse ese hotel contratado,
ofreceremos al cliente una estancia en hotel de igual o de superior categoría en destino. Preguntabas en cuanto también a ventas. Las ventas van evolucionando positivamente. En aproximadamente al 50% del que teníamos el año pasado por estas fechas, teniendo menos hoteles abiertos. El 90% de las mismas es mercado doméstico y principalmente vacacional y centrado en la costa peninsular, hablando de España. No tanto en las islas por el tema de los vuelos. El sur está especialmente demandado y se seleccionan hoteles de espacios amplios. En cuanto a la demanda extranjera, se espera que arranque más fiable que el de ahora, porque existía en ese momento el prepago. Ahora se producen muchas cancelaciones debido a la política de cancelación sin coste. Pero es cierto que desde hace unas semanas ya tenemos una cifra positiva neta, es decir, tenemos más reservas que cancelaciones. En general, el primer trimestre del 2020 respecto al del 2019 estamos yendo en un 25% por debajo y el segundo trimestre con el parón de la actividad será aproximadamente una bajada del 100%. Hablando para reactivar las ventas y ahora mismo la campaña Comeback de verano estamos ofreciendo descuentos de hasta el 30%, sobre todo para los miembros del programa de fidelidad, el Meliá Rewards. Este descuento también puede venir por adjudicación de puntos, hay diferentes fórmulas. Sin embargo, lo importante aquí es que estamos percibiendo que el principal driver de la reserva no es el precio, sino la seguridad. Y a partir de ahí, pues como todas las cadenas hemos puesto en marcha, que pone en marcha distintos protocolos contra cualquier eventualidad del COVID, y es un programa que hemos conseguido que esté certificado por Bureau Veritas, que adapta los estándares de la marca para proteger a los clientes, eso sí, sin menoscabar su experiencia. Yo creo que estos son nuestras previsiones que tenemos al día de hoy, con toda la incertidumbre que tenemos en estos momentos. Gracias, Catalina. ¿Puedes dar tu visión de cómo estáis, cuáles son vuestras previsiones para este momento? Sí, cuando quieras. Perdón, ¿para quién es la pregunta? Para ti, Vicente, perdón. Ah, vale, perdón, es que se oía entrecortado. Nosotros, durante todos estos meses pasados, pues como podéis imaginar, hemos tenido pues prácticamente toda la planta hotelera cerrada. Entonces hemos empezado la apertura en el mes de junio. Entonces en julio ya prácticamente todos los hoteles vacacionales están abiertos, tanto en España como en América Latina. Y bueno, la ocupación va mejorando. La ocupación media del 2019 estuvo por encima del 75%, algo por encima del 75%, media del grupo. Y bueno, pues este año vamos a estar en niveles de ocupación pues por debajo del 50% de media anual, por todo este parón que hemos tenido durante todos estos meses, ¿no? Estaremos en verano en la parte vacacional por encima del 50% y los hoteles urbanos vamos abriendo en función de la demanda que tenemos. Por ejemplo, hemos abierto Valencia estos meses pasados, hemos abierto un hotel en Madrid y iremos abriendo el resto de hoteles en Madrid a medida que vaya habiendo demanda, y en el resto de ciudades iremos abriendo también, ¿no? Sevilla, Bilbao,
Oviedo, todos los urbanos los iremos abriendo a medida que vaya creciendo la demanda, y el objetivo es que en el mes de septiembre estén todos abiertos, toda la planta hotelera abierta, ¿no? Vale. Víctor, por favor. La verdad es que estamos en una situación muy cambiante, ¿no? Porque si esta Wenimar la hubiéramos tenido hace 2 meses, el comentario sería de que no íbamos a abrir ningún hotel en todo el año, y que si acaso abriríamos los hoteles de Tenerife pues en el último trimestre del año, ¿no? La situación afortunadamente ha cambiado, y ahora en este momento, de los 34 hoteles en propiedad que tenemos abiertos 17, y cada uno va a su manera, ¿no? Como decía antes Catalina, hay destinos que están funcionando mejor. El sur, Andalucía, está funcionando muy bien, y allá las ocupaciones son mucho mejores que en Costa Dorada, por ejemplo. Y bueno, y para no repetirme, evidentemente, destinos Baleares o Canarias, mientras no quede solucionado el tema de los desplazamientos aéreos y que las frecuencias sean mejores y que el cliente tenga una sensación mayor de seguridad, pues el tema, las ocupaciones se ven seriamente perjudicadas, ¿no? Pero esto va cambiando, y como va cambiando, puede ir cambiando a mejor o puede ir cambiando a peor, ¿no? Y evidentemente nosotros, nuestra postura es ir abriendo hoteles, primero para dar una imagen, una señal al mercado y al sector, y la realidad es de que, como decía también Catalina, en estos momentos nuestro saldo entre cancelaciones y reservas pues es positivo al de reservas, ¿no? Cuestión que no era así hace unas semanas o hace unos meses, ¿no? Con lo cual, el optimismo es moderado, ¿no? Teniendo en cuenta de que en este momento todo el sector nos estamos centrando en el mercado doméstico, porque evidentemente, al estar las fronteras bastante cerradas y todavía no hay seguridad en esa llegada de otros destinos o de otros mercados emisores como los ingleses, franceses, alemanes, etcétera, pues confiamos en el mercado doméstico, ¿no? Para no repetirme. Vale, Víctor. Parece que la situación de ahora es bueno, algo mejor que la de los meses pasados, donde, bueno, habéis estado todos prácticamente cerrados al 100%, y para salir adelante en esos meses del confinamiento más absoluto, bueno, habéis tenido que recurrir a la financiación externa para solucionar los problemas de liquidez que pudierais tener, ¿no? Me gustaría que, de alguna manera un poco más rápida, si puede ser, nos explicarais un poco cómo ha sido este proceso de buscar financiación y también, en concreto, ¿cómo habéis visto el papel del ICO en todo este proceso? Si realmente ha atendido con la fluidez y rapidez suficiente los problemas a los que os estabais enfrentando en ese momento. Catalina, si puedes ser tú quien nos lo habla, desbloqueas el micrófono, por favor. Disculpad. Sí. No, ¿has oído algo de lo que decía? No, quería ver un poco cómo habéis Sí. la financiación. Gracias. Los meses previos. Exacto. Bueno, la verdad es que el proceso ha sido intenso porque la situación ha sido una situación impuesta y que nos acarrea una gran incertidumbre de futuro. Entonces, lo que nos hizo es plantearnos distintos escenarios dentro de esa gama de posibilidades que teníamos de cara al futuro.
En base a ellos, especialmente el caso del worst case, un escenario en el que nos planteamos un escenario de 0 ingresos para el 2020, a partir de este establecimos las necesidades financieras a cubrir tanto a corto como a medio plazo. También en ese momento veíamos el cierre de los mercados, con lo que algunas de las operaciones activas que mantenía Meliá, como los ECPs o las líneas financieras en base a CDS, se cerraron. Era algo a tener en cuenta. Comentar que en un primer momento también fue esencial la gestión del crédito comercial. Fue una gestión colaborativa tanto con clientes como con proveedores ante la parada masiva de cobros y pagos. Todo ello a la espera de conocer en mayor profundidad la situación. Y desde un inicio acudimos a nuestros bancos, quienes nosotros siempre podemos decir que nos han apoyado en cualquier situación, incluso en la anterior crisis, y de ellos solicitamos esa liquidez necesaria. A finales de mayo ya contábamos con una liquidez de unos 600 millones de euros vía firma de operaciones de préstamo entre 3 y 5 años, ampliaciones o nuevas pólizas de crédito y obtención de carencias de los préstamos que actualmente manteníamos. Solo una de estas 20 operaciones que hemos firmado en Meliá se ha realizado directamente con el ICO. Con él ha existido un entendimiento tanto en condiciones como en plazo, firmamos unos 5 años. El haber podido hacer estas operaciones sin el aval de ICO en un inicio nos ha permitido mantener el coste financiero. Tras ese periodo y una vez obtenido el confort para los próximos 12-15 meses en esta situación extrema, nos hemos centrado en alargar los plazos de deuda. La idea es poder acompasar la generación de EBITDA que nosotros creemos vamos a tener con el calendario de vencimientos de esa deuda. Y para ello sí nos hemos apoyado en el aval que proporciona el ICO, el cual nos ha permitido llevar pólizas de crédito con vencimiento anual o con renovaciones tácitas a 3 años sin revisión de tipo de interés ni opción de cancelación hasta vencimiento. Entonces, ahí sí que nosotros hemos optado por esa ayuda que nos ha proporcionado el ICO. Es verdad que el ICO ha aportado una colaboración y ayudas que han sido importantes, pero es verdad que a día de hoy, y especialmente para nuestro sector, son totalmente insuficientes, ya que están orientadas a una crisis puntual y de duración corta. Para nosotros, como decía anteriormente, estamos ante una recuperación que algunos apuntan el año 2022 y otros, como nosotros, apuntamos el 2023. O sea, es una recuperación extensa. El aval del ICO no debemos olvidar que permite la obtención de liquidez bancaria, pero lo cual ir sobrellevando esa combinación de deuda versus generación de EBITDA para poder acometer los pagos futuros. Las medidas de ayuda que hemos recibido del Estado, incluyendo el ICO, tanto a nivel financiero, de empleo, fiscales, y aquí no existe un plan específico suficiente para el turismo, siendo un sector que todos sabemos que representa el 12% del PIB nacional. Ahora mismo la solicitud de este sector de cara al Estado, incluyendo el ICO, es que se amplíen estas líneas de crédito del ICO, especialmente para las empresas turísticas. Igualar el aval, sabemos que según el tamaño tenemos un 70, un 80% de aval, igualar en 90% los porcentajes avalados por el Estado, independientemente del tamaño, ampliar 2 años el plazo de carencia para la devolución de los préstamos y adicionalmente, si es posible, pues también tener
ayudas a fondo perdido como pueden tener otros sectores también muy castigados por la pandemia, como puede ser el sector automovilístico con ese plan de compra de automóvil nuevo. Y eso es básicamente lo que creemos en relación al ICO. De acuerdo. Nicolás, ¿puedes explicarnos tú un poco cómo lo habéis hecho? Bueno, nosotros la verdad que tampoco hemos recurrido al ICO, o sea, nosotros no hemos tenido que tirar de ICO, entre otras cosas porque como apuntaba yo al principio, pues esta crisis nos cogió a nosotros en concreto con las cajas, con mucha tesorería, entre otras cosas porque justo, y no voy a decir que casualmente, pero nosotros acabábamos de firmar varias operaciones importantes financieras a finales de febrero, principios de marzo, o sea, justo antes de que se desencadenara toda esta situación. Es verdad que corrimos un poquito cuando empezamos a ver señales, ¿no? Que se cancelaba la ITV, que empezaba a haber algunas incertidumbres y algunos tal. Corrimos para amarrar tesorería y entonces nosotros lo que hicimos fue firmar préstamos personales pues, a 7 años y que pues, cuando se desencadenó toda la situación a nosotros lo que determinó es que nos pillara con una financiación muy barata y las cajas, como digo, con tesorería. O sea que felizmente, yo digo felizmente porque la crisis ha sido dura, o sea, aparte de ese cero absoluto en facturación, en producción, en ingresos, bueno, en nuestro caso en Cordial tenemos una línea de negocio bastante intensiva en lo que es la comercialización directa y además con un porcentaje importante de anticipos de clientes, de prepago, y bueno, pues nos vimos pues, en un escenario en el que no entraba dinero, al contrario, estábamos devolviendo anticipos a clientes, pues a todos aquellos que manifestaban interés en cancelar su reserva, pues les devolvíamos los anticipos, lo cual es raro, ¿no? Como cadena hotelera es inédito, pasaba mucho y pasó mucho a los turoperadores y agencias de viaje y se quejaban mucho y venían con las ideas originales de los bonos, ¿no? Para futuras vacaciones. Nosotros optamos por devolver, aceptando ese drenaje de caja, desde la tranquilidad de que, como digo, teníamos bastante dinero en la caja. A esto se sumó también pues, el hecho de que los turoperadores dejaron de pagar, como es sabido, o sea, bueno, salvo excepciones honrosas, pues muchos de los turoperadores optaron ante la incertidumbre, pues simplemente pues, por dejar de pagar y de atender el calendario de pagos previsto, o sea, que más tensión. Y después, esto en cuanto a los inflows, a la entrada de caja, y después por otro lado, pues se sumó a que en nuestro caso aceleramos la salida de caja. Ya no me refiero como antes a la devolución de anticipos de clientes, sino que nosotros, ante este escenario de cierre, lo que decidimos fue lanzarnos a renovar nuestros establecimientos. Nosotros en Canarias tenemos la feliz circunstancia de que trabajamos 365 días al año. Se da la circunstancia feliz adicional de que llevábamos, como decíamos, pues muchos años de vaca gorda con ocupaciones altísimas, y bueno, eso nos estaba dando los casos que teníamos pues las piscinas pues ya con puntos de óxido, ya cayéndose el gresite, ya tal, y no veíamos nosotros el momento ni la ocasión pues para cometer renovaciones que eran absolutamente inaplazables. Entonces a nosotros pues vino esta crisis tan trágica, pues bueno, para nosotros nos tuvo un lado al final, igual que toda luz proyecta sombras, pues oye, donde haya sombras es porque en algún lado hay alguna pequeña luz. En este caso, pues nosotros nos sirvió para aprovechar y renovar nuestras instalaciones, pues renovamos todas las áreas de piscinas, renovamos y cambiamos casualmente los buffets y además en un sentido más acomodado y acorde pues con las nuevas exigencias de este nuevo paradigma. Entonces coincidió pues que se había drenado absolutamente la entrada de caja con el hecho de que nosotros en concreto en Cordial aceleramos la salida de caja tal. Pero como digo, todo esto nos pilló justo habiendo, primero, como digo, después de muchos años de muchos buenos años acumulando caja y reteniendo caja, haciendo un pago de dividendos del 50% del beneficio y reteniendo caja, desapalancándonos y tal, lo que nos daba una situación de solvencia muy buena que nos permitió financiarnos justo antes de esta crisis en unas condiciones muy favorables y, como digo, pues nos pilló la crisis, nos pilló el follón con las cajas llenas y, bueno, pues determinó que nosotros no tuviéramos que acudir a ICO. Y digo una cosa, no escupo al cielo porque no sabemos cuánto durará esta crisis y si mañana tengo que tocar las puertas de don Rafael
pues pidiendo una línea ICO, ¿no? De acuerdo, Nicolás. Víctor, ¿cómo os ha ido a vosotros? Por favor. Sí. A ver, yo, para no repetirme, ¿no? Yo quisiera hacer una observación, ¿no? Al final, lo que esta financiación que hemos tenido que hacer todos, tenemos que recordar que es una financiación de pérdidas. Y, por tanto, cuando estamos acostumbrados a financiarnos, nos financiamos para hacer inversiones, ya sea para reformar establecimientos o para adquirir nuevos establecimientos o para ampliar nuestra capacidad operativa y de venta, ¿no? Por tanto, ese endeudamiento que estábamos acostumbrados a hacer, lo que automáticamente generaba era una mayor entrada de ingresos y, por tanto, EBITDA, ¿no? Y este no es el caso, ¿no? Con lo cual, ahora, en este momento, hemos tenido que financiar pérdidas. El ICO ha ido bien, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros en nuestra compañía hemos sido prudentes a la hora de qué volumen de ICO acometer, ¿no? Porque el ICO, a pesar de que hay un año de carencia, como decía Catalina, seguramente tendrían en las nuevas líneas, si se tendrán que hacer, ampliar esos plazos de carencia, siempre hay que vigilar cuál es el servicio de la deuda, cuál es la obligación para los años futuros, ¿no? Con lo cual, nosotros lo que nos hemos centrado mucho es en el tema de las novaciones hipotecarias para incorporar carencia de pago de las cuotas de amortización de capital en los créditos y nuestras financiaciones, ¿no? Creo que ese tema es importante a tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, de cara a salir de la crisis, ¿no? Esa observación de que financiar pérdidas hay que llevar cuidado cómo se hace, porque no significa que se incremente nuestro EBITDA. Al contrario, hay que tener en cuenta de que en los años, evidentemente en el 20, pero en el 21 también y en el 22, no estaremos en niveles de EBITDA como los anteriores y, por tanto, tenemos que estar vigilando constantemente cuáles son nuestros ratios para cubrir sobradamente nuestras necesidades y nuestras obligaciones. Gracias, Víctor. Víctor, a eso le hemos llamado prestamización de la pérdida, ¿no? Sí. Sí, Vicente, yo os rogaría a todos, por favor, bastante brevedad en las contestaciones, porque no nos queda demasiado tiempo y hay algunas cuestiones todavía que me parece que son relevantes para seguir hablando de ellas. Si quieres hacer algún tipo de comentario. Sí, yo me gustaría comentar que creo que el sistema financiero español ha estado en una situación muy buena. Yo creo que ha sido muy positivo. Yo creo que hemos tenido el respaldo de las entidades financieras españolas, que han estado fuertes, han estado con liquidez y han estado cerca de todas las empresas, ¿no? Creo que también el papel del ICO ha sido muy importante, ha ayudado no solamente a las grandes empresas, sino también a pymes en la financiación y creo que esta combinación creo que ha funcionado muy bien. Las entidades financieras españolas y el ICO ha sido pues muy, muy positivo, ¿no? Vale, gracias. Estabais diciendo y recogiendo lo que decías, Vicente, de que el sector financiero ha estado ahí apoyando al sector. No deja de ser sorprendente que, según los resultados del estudio, el 90% de la financiación del sector sea bancaria. Es decir, parece que hay temor o que hay dificultades para buscar otras fórmulas alternativas de financiación. ¿Qué razones encontráis para que haya una distorsión tan grande en la captación de recursos ajenos? Víctor, si quieres empezar tú. Bueno, yo creo que influyen varios... Seamos lo más concretos posible. Sí, yo creo que influyen varios motivos, ¿no? Uno, primero, de que esto no es un tema solamente del sector hotelero, sino de que es un tema de toda la economía, del sector económico empresarial y bancario, ¿no? España, nuestra economía está muy bancarizada y la mayoría de las financiaciones son a través de los bancos, ¿no? Otro elemento a tener en cuenta es de que en los últimos años hemos tenido una posición realmente de tipos de interés y de tasas de interés bajas
y liquidez por parte de los bancos, que ha hecho que ha sido relativamente fácil acceder al crédito siempre que de tener unos balances adecuados. Y luego otro tema a tener en cuenta es de que la mayoría de las empresas hoteleras de España son empresas familiares. Hay alguna muy grande, después hay otras que somos más medianas, como nosotros, Ves Hoteles, con 34 hoteles en propiedad. Y bueno, hace que sea fácil esa relación histórica que hemos tenido con el resto de bancos. Pero dicho esto, es decir, yo creo que el camino de buscar vías de financiación alternativa, ¿no? Vía fondos de inversión, vía salida al mercado con emisiones de pagarés, a mercados alternativos, incluso salida a bolsa, yo creo que es un camino absolutamente inevitable. Es decir, primero porque nosotros somos, nuestro sector es un sector que necesita magnitud, que necesita crecimiento, y evidentemente compañías como la nuestra, el acometer adquisiciones de 2 o 3 hoteles anualmente lo podemos asumir, pero si mañana tuviéramos que entrar y nos gustaría pues crecer en 7, 8, 9 hoteles o a juntarnos con otra cadena, evidentemente la opción no sería únicamente la financiación bancaria, teníamos que buscar otro tipo de elementos. Es un camino a recorrer sin duda, sin ninguna duda, ¿no? Y ahí nos pueden ayudar más otro tipo de compañías que están aquí, como Meliá o como Barceló, que tienen más experiencia en ese tipo de financiaciones alternativas a la bancaria. Sí, Vicente, por favor. Sí, a ver, nosotros, como saben, el Grupo Barceló es empresa familiar, ¿no? Y entonces, con una vocación, además de seguir siendo familiar. No está previsto la salida a bolsa, ¿no? Pero aún siendo empresa familiar y dentro del perímetro del Grupo Barceló, pues en el pasado, y estamos abiertos también a hacerlo en el futuro, pues hemos hecho operaciones corporativas donde en un determinado perímetro del grupo pues hemos creado vehículos de inversión donde inversores han coinvertido con Barceló para la adquisición de nuevos establecimientos hoteleros que estaban pues, gestionados por Hoteles Barceló, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay formas, digamos, operaciones corporativas que pueden ayudar al crecimiento de las empresas hoteleras y bueno, pues siguen estando ahí, ¿no? Hemos creado en el pasado, en 2015, creamos una asociación en España con un inversor financiero muy importante. En el pasado hemos tenido socios en América Latina, seguimos teniendo socios en hoteles individuales, en portafolio de hoteles. Y bueno, es una alternativa que se puede explorar, ¿no? Respecto al tema del mercado de capitales, nosotros siempre, o la alternativa financiación bancaria o mercado de capitales, nosotros siempre hemos estado abiertos a todas las alternativas. Y entonces, bueno, la financiación para nosotros normalmente es de proyecto, de un determinado proyecto. Y bueno, pues siempre estamos abiertos a todas las alternativas. Y bueno, pues normalmente lo que hemos visto es que las entidades financieras, los bancos, entienden mejor nuestro negocio y hasta ahora la verdad es que la financiación vía entidades financieras, vía nuestros bancos de relación, nos ha salido mucho mejor que las alternativas del mercado de capitales. Aún así, hemos hecho en mercado de capitales, operaciones más bien de corto plazo, tipo pagarés. Y bueno, estamos abiertos a todas las alternativas de financiación que haya y bueno, pues elegir la que sea mejor para cada uno de los proyectos y para el Grupo Barceló. De acuerdo. Nicolás. Bueno, pues a la pregunta de por qué está tan bancarizado el sector turístico, yo creo que se debe a la atomización
Y digo atomización por los dos lados, de la oferta y de la demanda. En la demanda, pues por el lado de la demanda, pues como digo, más allá de casos como Meliá, Barceló y la realidad es que el sector alojativo en España está muy atomizado, como refleja el propio informe. Entonces son estructuras medianas, las cadenas hoteleras medianas, hoteles independientes, que no tienen acceso al mercado de capitales, entre otras cosas por los costes de gestión que tiene pues hacer una oferta pública de venta de valores mercantiles en un mercado de capitales de esto, como digo, costes de gestión, además de los costes financieros. Yendo al tema de la atomización por el lado de la oferta, pues como decimos, el mercado español todavía, el mercado financiero español, el bancario todavía está muy atomizado, y digo todavía pues porque del 2008 a esta parte pues ha habido, como se sabe, pues un cierto grado de concentración, pero todavía hay muchas entidades financieras compitiendo, lo que lo hace un mercado muy competitivo, lo cual lleva a que sean los precios y los costes financieros, más en estos tiempos donde abunda la liquidez y el mercado está inundado de liquidez, pues los costes financieros que lleva de la mano el mercado bancario pues son muy bajos y no llevan a considerar alternativas, como digo, de mercados de capitales y tal. Y aparte es un mercado, otra vez volviendo a lo atomizado y a lo competitivo que tiene que ser, pues muy eficiente, muy capilar, muy cercano al consumidor, muy profesionalizado. Bueno, la verdad que nosotros hasta la fecha no hemos percibido la necesidad de buscar fuentes alternativas al bancario. Catalina, vosotros sí estáis en bolsa, ¿no? Sí. Sí. En relación a esto, pues y sin querer repetir, yo creo que la financiación bancaria ha sido al día de hoy la más factible y la más accesible. ¿El por qué? Pues creo que Vicente lo apuntaba, es decir, primero porque la banca tiene un alto conocimiento del sector, principalmente la banca nacional. Después comentábamos antes que hay una liquidez en el sistema bancario importante y por último también por la demostrada resiliencia que tiene este sector ante la crisis, cuando hablamos de las empresas cuyo objetivo está dentro del ámbito turístico, no las que son participadas, etcétera, etcétera. Este sector en crisis anteriores no ha comportado un incremento sustancial de morosidad y eso yo creo que es importante. Cualquier empresa tiene que cuestionarse todas las alternativas y siempre es preferible tener una buena diversificación de las fuentes de financiación. Pero aparte de la financiación bancaria, que en estos momentos hemos utilizado creo que la mayoría, las otras alternativas han quedado relegadas a la espera de que se reduzca la incertidumbre, es decir, operaciones de capital, salidas a bolsa, ampliaciones, entradas de socios, préstamos participativos, suponen cuestionarnos el valor de la empresa. Hoy en día, en nuestro caso, siendo empresa cotizada, pues una ampliación de capital de un 20% con la cotización que mantenemos ahora supondría solo a conseguir unos 200 millones de euros. La capitalización bursátil está muy baja. Entonces, realmente nos cuestaría, tendríamos que asumir una dilución y también en todas las operaciones de este tipo hay más exigencia en el reparto de beneficios. Es decir, la entrada de un socio, el socio exigirá pues una contraprestación. En ventas de activos, pues lo mismo, estamos hablando de cuál es la valoración actualmente de esos activos. Puede darse el caso de que tengamos el temor de malvender y lo estamos dejando para una segunda opción. Entrando ya en colocaciones privadas, en capital riesgo, es verdad que suponen para la empresa condiciones estresantes y costes altos, pero también te aportan plazo y puedes negociar directamente con ellos las condiciones. También es cierto que los inversores están a la expectativa. Y luego el tema de mercado de capitales. Desde mi punto de vista, ese siempre es la alternativa, siempre y cuando esté abierto, evidentemente, ya que aporta estabilidad al endeudamiento y exige unos amplios covenants financieros.
Y segundo, cuando la empresa pueda presentar un rating que le dé acceso a buenas condiciones. En Meliá sí que hemos sido activos dentro de mercado de capitales, hemos hecho no muchas operaciones, pero sí creo que hemos tocado toda la gama de operaciones, bonos convertibles, high yield, MTNs y dentro de otra gama pues los ECPs y el CDS y demás. Son operaciones de gran importe, ya que requieren una documentación elevada, evidentemente tienen unos costes de formalización muy altos y en algunos casos exigen una historia que justifique esa emisión. Entonces, realmente es algo a tener en cuenta. No nos tenemos que olvidar que está el MARF, que es una muy buena opción para operaciones de menor tamaño. Pero bueno, yo creo que cualquier empresa siempre se plantea todas las alternativas. La cuestión está en las posibilidades de acceso a ellas y sus condiciones. Una vez que el mercado recupere la confianza, estarán a disposición de todas las empresas. Vale, estupendo. Rafael, tú como representante del sector financiero, ¿qué tienes que decir en el hecho de que seáis los principales financiadores? Bueno, yo creo que como se ha dicho por parte de todos, el sector financiero bancario ha jugado, el español, un papel fundamental en el apoyo a dotar de liquidez a todas las compañías del sector. Ese ha sido el primer paso y la primera necesidad, pero detrás de esta primera fase, que yo creo que podría calificar que ha sido superada con éxito, con las ayudas del ICO, con las carencias, en fin, con todas las opciones que hemos podido facilitar a los clientes, pues hay que pensar en el medio y en el largo plazo, ¿no? Entonces, ahí nosotros, desde luego, desde Banca March, pues llevamos ya mucho tiempo trabajando en ofrecer a nuestros clientes estructuras alternativas de financiación. Y quizás alternativas es un término que podríamos redefinir y yo diría complementarias, ¿no? Es decir, yo creo que hay soluciones complementarias a la financiación bancaria, como decía Catalina, que permiten diversificar en el número y en la tipología de los financiadores, ¿no? Y entonces, quizás me estoy anticipando porque me parece que ibas a preguntar algo sobre este tema y si quieres casi, pues pasamos a la siguiente pregunta que va sobre esta temática. Sí, es un poco, es decir, nos quedan apenas 10 minutos. Sí me gustaría que habláramos de cómo se va a volver a la situación pre-crisis, ¿no? Quiero decir, a que las ratios financieras vuelvan a ser como eran antes. Y ahí hay, en el informe se habla de posibles desinversiones de activos, operaciones de sale leaseback, quiero decir, de formas diversas para volver a una normalización financiera más clara, ¿no? Vicente, ¿qué es lo que tenéis vosotros en mente? Bueno, nosotros todo este tipo de operaciones las hemos hecho en el pasado. Hemos desinvertido en activos, hemos hecho operaciones de sale and lease. Entonces, todas estas operaciones las hemos hecho en el pasado y bueno, si tenemos una oportunidad, pues seguiremos con este tipo de operaciones que mejoran nuestro balance y mejoran nuestra capacidad financiera, ¿no? Ha salido público, nosotros tenemos un importante activo en el 2020 que firmamos en el 19, tenemos una desinversión importante a final de año y esto nos ayudará mucho a mejorar nuestro balance y todo este tipo de operaciones pues siguen vigentes y seguiremos viendo cada una y siempre que mejore nuestra posición de balance y nuestra posición financiera, pues iremos a por ellas, ¿no? Y bueno,
pensamos, nosotros queremos seguir manteniendo un balance fuerte, un nivel de deuda bajo y, bueno, pues dentro de esta situación de balance, pues salir reforzados de esta situación, ¿no? Entonces, pues estar atentos a cualquier pues, oportunidad que podamos tener en el mercado y bueno, pues intentar cerrar este año 2020 lo mejor posible y mirar a futuro y aprovechar todas las oportunidades que tengamos o que veamos desde una posición de balance fuerte. Catalina, ¿vosotros? Bueno, más o menos estamos en línea con lo que estaba comentando Vicente, es decir, a nosotros lo que ahora nos preocupa después de haber obtenido esta liquidez es que de establecerse una recuperación lenta de la actividad, la aplicación de esa liquidez incrementará la posición de deuda sustancialmente y el EBITDA tiene pues una recuperación digamos lenta, entonces las ratios se alejarán de las que habíamos conseguido alcanzar antes de la crisis. En nuestro caso ya llevamos unos 4 años en el que habíamos conseguido mantener un ratio de deuda neta EBITDA en el entorno de un múltiplo de 2, con lo cual para nosotros es importante volver a ellos, ya que no es una situación que se pueda mantener en el tiempo. Entonces, sí que es verdad que al día de hoy estamos estudiando todas las alternativas posibles, estamos viendo los pros y contras que nos aportarán cada una de ellas y no descartamos nada. Como os comentaba, a niveles de bolsa, pues la cotización no nos permite hacer ningún tipo de operación hoy. Tenemos muy buenas experiencias con la creación de vehículos y la incorporación de inversores como hemos tenido como London and Regional o Starwood Capital, entre otros, que son temas sabidos por el mercado y que realmente pues, nos permite pues, una venta sin perder la gestión de los activos que podamos aportar a los vehículos. Creo que esa es una parte importante para nosotros. Y aparte de todas estas alternativas que sería para reducir el endeudamiento, también tendremos que estar pensando en tomar medidas para alargar el vencimiento de la deuda. Hemos estado consiguiendo préstamos a 3, 5 años, con la ayuda del ICO o sin ella, etcétera, etcétera, pero ahora ya tenemos que estar pensando en plazos más largos que acompasen el EBITDA que podrá acometer el pago de esas cuotas y ahí tenemos que también cuestionarnos qué garantías podremos aportar a esa deuda para que tenga unos plazos pues más allá de los 7, 8 años, ¿no? Y para ello pues contamos con las garantías reales. En el caso de Meliá, la deuda hipotecaria la tenemos por solo el 7% del valor de nuestros activos, una valoración, eso sí, hecha anterior a la crisis, pero creemos que también es una posibilidad que tenemos que estudiar de cara pues, a poder dar soluciones a lo que nos viene a futuro. De acuerdo. Nicolás. Vaya, pues yo básicamente repetir en uno a uno lo dicho por Catalina, porque era justo lo que iba a decir. Primero, no hay que obsesionarse con la recuperación de esos ratios financieros que tuvimos en el 17, 18 y 19, como digo, a la salida de un periodo de vacas gordas. Nosotros, las empresas privadas, igual que los estados, como decíamos al principio, nos hemos tenido que endeudar para afrontar este periodo de este invierno, este largo invierno, sin ingresos y con salida de caja. Entonces ha subido la deuda financiera neta inevitablemente y como se apuntaba, pues los EBITDAs, en este caso concreto, en el 2020, tenderán a cero, pero como también se apuntaba al principio, se prevé, o yo por lo menos preveo, una lenta recuperación de los EBITDAs y que habrá resaca. Por tanto,
con el incremento de deuda financiera neta y esos EBITDA menguados respecto a lo que tuvimos en el 17, en 18 y 19, pues tardaremos sin duda en recuperar esos ratios financieros. Pero bueno, quiero decir, no es para obsesionarse. El oso cuando sale de la cueva después de hibernar sale más flaquito que cuando se mete, ¿no? Al final del verano. No hay que obsesionarse, esto es la vida, son ciclos y hay que gestionarlos. Uno lo que tiene que saber es cuando está en un ciclo alcista, que tiene que ahorrar, como decimos, llenar el silo de grano para prepararse para el invierno y bueno, pues y después cuando llega el invierno, bueno, pues simplemente asumir esos ratios cambiantes que van de la mano, como digo, de las situaciones y circunstancias. ¿Sí, Salvador? No, que decía que lo que hay que hacer es gastar lo ahorrado cuando llega el invierno. Claro, Víctor, el grano... nos quedan apenas 2 minutos. Sí, pero no me voy a repetir, no, simplemente... Quiero hacer una última pregunta antes de... No. Sí, Víctor, perdona. Perdón. Digo de que no me quiero repetir, es decir, pero no solamente, evidentemente los ratios van a empeorar, es inevitable, pero hay que hacer estrategias para otro ratio que no hemos hablado, que es el ratio de servicio de la deuda respecto al EBITDA, ¿no? Y en eso tiene que haber pues, todas esas estrategias que hemos seguido de innovaciones hipotecarias para aplazar cuotas de amortización y en algunos casos hacer operaciones, como decía Catalina, de alargar plazos o para conseguir que ese ratio no se nos vaya, ¿no? Tenemos deberes para hacer, pero ante situaciones extremas pues hay que tomar medidas, ¿no? Y en eso estamos. Afortunadamente, y eso es de señalar, es de que en los últimos años todos esos ratios maravillosos habían, en la mayoría de las compañías y en la nuestra en concreto, habíamos conseguido mejorarlos de manera muy ostensible, llevándolos a límites en los que todos estábamos cómodos, nosotros, la banca, etcétera, etcétera. Gracias, Víctor. No, por cerrar y querría que iniciara en este momento, Rafael, el turno. Habéis hablado todos de la segmentación del mercado, de la fragmentación, de la relativa pequeña dimensión de los grupos, salvo en casos muy, muy concretos. ¿Pensáis que esta situación y lo que viene por delante va a producir concentración en el sector? Rafael, cuando quieras. Bueno, pues muy brevemente la respuesta es sí, el proceso ya se había iniciado. Como se ha dicho anteriormente, el sector está muy fragmentado y la tendencia en todos los sectores, en el bancario creo que ha quedado demostrado, ha habido un proceso de concentración muy importante que previsiblemente no ha finalizado, y en otros muchos sectores. El sector hotelero español en concreto pues está muy atomizado y lo lógico es que esta situación acelere el proceso ya iniciado, ¿no? Yo creo que, si me permitís un poco por cerrar, porque creo que se está acabando ya o se ha acabado ya el tiempo, pues simplemente decir que desde Bancamar ponemos a disposición de todo el sector pues múltiples soluciones financieras y de asesoramiento en la búsqueda de soluciones que permitan, hemos hablado, recuperar ratios, pero también hemos hablado de capacidad de crecimiento, ¿no? Hay muchas compañías, la encuesta realizada nos demuestra que hay muchas compañías con planes de crecimiento previo a la crisis que siguen manteniendo sus planes de crecimiento, pero que no están dispuestas a llevar a cabo el crecimiento apalancándose, ¿no? Entonces ahí entra todo el mundo de la entrada de inversores, las operaciones de sale and leaseback. Es decir, yo creo que hay muchas soluciones y nos ponemos a disposición de todo el sector para ayudar y aportarlas, ¿no? Bien, pues si queréis hacer algún tipo de cierre del debate, yo os pediría que, bueno, fueran 15 segundos, de verdad. Vicente, ¿quieres?
No, tienes que... Sí, muchísimas gracias. Yo creo que, ya lo hemos comentado antes, creo que tenemos que salir lo mejor posible de este 2020. El 2020 va a ser un año malo. Hemos estado confinados varios meses, por tanto, el objetivo es salir del 2020 lo mejor posible y prepararnos para el 21. Prepararnos para el 21 con una estructura de gastos mejor, con una situación de financiación holgada y bueno, yo creo que el 21 estaremos mucho mejor desde punto de vista sanitario, punto de vista de movilidad. La movilidad para nuestro negocio es clave y entonces yo veo imposible que en el 21 haya confinamiento, por tanto, la gente, las familias, las empresas podrán viajar, podrán hacer vacaciones, podrán hacer fines de semana, podrán tener una actividad normal y bueno, pues prepararnos para el 21. Yo creo que este es el objetivo y lo que estamos trabajando nosotros. Gracias, Vicente. ¿Catalina? Pues en la misma línea. Yo creo que tenemos un reto por delante. Hemos tenido unos años de recuperación que nos han permitido ponernos al día. Yo creo que es básico hoy la digitalización de las empresas y sobre todo la flexibilización de los costes. Esperemos que la pandemia se reduzca, que encontremos la solución sanitaria para que nos permita esa movilidad tan anhelada, sobre todo para el sector turístico. Y la verdad es que tenemos que ser muy cautos en los pasos a dar de cara a futuro, ya que pues sí que es verdad que debemos continuar con nuestra operación esquivando cualquier impacto de un posible rebrote o cualquier implicación que se nos venga encima. Estamos confiados en que la recuperación va a ser y seguimos confiando que el sector turístico es uno de los sectores que, como decía antes, presenta una resiliencia que hará que esta vez volvamos a salir de la crisis y que tengamos claro en 2 años, en 3 años, que estaremos ahí pujando. Gracias. Nicolás. Bueno, pues igual que el momento actual es un momento que exige prudencia, cautela, ser muy flexible, ágil en la gestión, pero que sin duda todo esto también pasará. Como hemos dicho ya y repetido, la economía como la vida es cíclica y sin duda volverá a salir el sol. Gracias, Nicolás. Víctor, por último. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es focalizarnos en nuestros clientes, focalizarnos en dar confortabilidad, en dar seguridad, en que nuestros establecimientos, nuestros clientes se encuentren seguros y que todos nuestros protocolos vayan en esa dirección y para dar esa imagen y esa tranquilidad al cliente que en definitiva es lo que hará que volvamos a tener los ingresos y los EBITDAs que todos teníamos en los años anteriores, ¿no? Yo quisiera acabar hablando de esto, ¿no? De dar esa tranquilidad de que todo el sector, y nosotros en concreto, pero todo el sector, trabajamos en dar esa confortabilidad y esa seguridad en nuestra operación para que el cliente pueda venir a nuestros establecimientos con tranquilidad. De acuerdo. Rafael, no sé si tú quieres cerrar con algo. Acabo con una frase muy conocida de Churchill y siguiendo la línea optimista de cierre, pues oye, soy optimista porque no es muy útil ser otra cosa. Bueno, pues muchas gracias a todos vosotros, muchas gracias a quienes nos han seguido a través de este encuentro. Pedirles disculpas de nuevo por los problemas técnicos y el error inicial mío en el que me han visto gesticular y no hablar, pero bueno, lo hemos corregido, espero que haya resultado interesante. Simplemente recordarles que pueden descargar el informe completo sobre los retos del sector financiero en el código QR que aparecerá ahora durante unos momentos, una vez que cerremos este encuentro, y darles las gracias de nuevo a todos
ustedes y en especial también a Banca March por haber contado con nosotros para la celebración de este debate. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias.